En esta serie de podcast se busca exponer el punto de vista de los líderes históricos de la Comisión Consultiva Distrital, artistas, académicos y líderes comunitarios intelectuales y sabedores de las comunidades negras y afrocolombianas, en torno a la historia y vivencia de los representantes de las comunidades negras en Bogotá, así como los prejuicios raciales, racismos, barreras y actitudes que prevalecen en la vida cotidiana en la ciudad y que evitan que se fomente la integración y convivencia entre culturas. Esta acción afirmativa para las comunidades negras y afrocolombianas se desarrolla en el marco del cumplimiento del artículo 66 del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito 2020-2024, un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI. Desde la construcción de un proceso de concertación liderado por el Instituto Distrital de las Artes y Dartes con los pueblos y comunidades étnicas en sus diferentes formas de gobierno propio para garantizar los derechos culturales a través del campo del arte. En este capítulo hablaremos de la educación para las comunidades negras y afrocolombianas en el distrito, de las voces de Fanny Quiñones y Jesús Alberto Grueso, quienes nos brindarán una visión de la problemática y las oportunidades para el mejoramiento de la educación mediante la implementación de la normatividad ya establecida y las prácticas de las artes. Habla Fanny Quiñones, docente de importante trayectoria en asuntos de educación intercultural. Fanny Quiñones es profesional de la educación de amplia experiencia, conocedora del proceso educativo afrocolombiano desde sus inicios. Vinculada a procesos de transformación de la educación, Fanny es licenciada en Ciencias Sociales, coordinadora por Colombia de la red de maestros que hacen investigación en el aula en el tema de la diversidad, la interculturalidad y afrocolombianidad. Como maestra en el Distrito Capital, es pionera en experiencias etnoeducativas e interculturales en el aula. ¿Existen barreras para las personas de las comunidades negras para acceder a la educación en el distrito? Claro que sí. En la escuela de Bogotá, en la escuela bogotana, a nivel tanto público como privado, se presentan diversas barreras de acceso a la educación. Por un lado, tiene que ver con la condición étnica, racial de las personas, sobre todo en el ámbito privado, pero también el acceso también tiene que ver con la permanencia. Y en muchos casos, la permanencia juega un papel muy importante para que las personas, los niños, los jóvenes estén en los colegios. Pero por otro lado, hay otro elemento que tiene que ver con el racismo estructural que hay en la escuela, sobre todo cuando son funcionarios y funcionarias que no conocen o que no entienden o que no comprenden la diversidad de la escuela bogotana, la diversidad de la ciudad. Bogotá es una ciudad diversa, sin embargo, las comunidades negras, su gran mayoría, han vivido racismo y discriminación. Y los niños y los jóvenes no están alejados de esta realidad y encuentran muchísimos problemas en la escuela. Para acceder a cupos siempre hay problemas, que le falta un papel, que le falta otro. Y lo que uno ve es que con relación a los otros grupos, al sujeto negro se le coloca más condiciones. Hay más condiciones para que pueda acceder a la educación en el distrito. Hay una política de todos los niños deben estar en la escuela. Efectivamente, todos los niños deben de estar en la escuela, pero para nosotros el acceso está unido a la permanencia. ¿Cree que la educación dirigida a las comunidades negras debe tener un enfoque diferencial? ¿Cómo lo imagina?
Por supuesto, yo creo que la educación en el distrito toda, absolutamente toda, debería ser intercultural. Y en el caso de las comunidades negras, por supuesto, porque es que una educación diversa, una educación inclusiva, una educación intercultural posibilita que los jóvenes negros se autorreconozcan, se reconozcan, se reafirmen en su identidad, pero además que el otro no negro, que la otra no negra, también conozca de la cultura, de los aportes, de los saberes, de la ciencia que tienen las comunidades negras. Porque nosotros hemos sido educados y la escuela educa en función de una educación homogeneizante, una educación racista, una educación que niega el ser negro en todas sus dimensiones y con ello pues su historia y su aporte a la construcción de nación. Entonces los niños y las niñas no solamente deberían reafirmarse, los negros, las niñas negras, sino también los otros niños. ¿Existen experiencias especialmente dirigidas para niños, adolescentes o adultos en el distrito? Pues habría que mirar qué tipo de experiencia, porque hay experiencias comunitarias, hay experiencias organizativas, pero también hay experiencias de educación. Hay que decir que en este momento, esta administración, la Dirección de Inclusión en esta administración, específicamente en esta administración, la Dirección de Inclusión ha abierto sus compuertas, sus mentes, para pensar una educación inclusiva a nivel distrital, en lo público, ¿verdad? Hoy en día, la Dirección de Inclusión de la Secretaría de Educación, en concertación con las comunidades, ha planteado que hayan en Bogotá 10 colegios pilotos con un proyecto educativo afrocolombiano, con un proyecto educativo inclusivo e intercultural. Pero además viene acompañando 72 experiencias en donde los funcionarios de la Secretaría están acompañando la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. ¿Cuáles son los aspectos más problemáticos en la educación para los niños, adolescentes y adultos de las comunidades negras? Hay varias cosas. Por un lado, un elemento central que tiene que ver con el racismo estructural. Y entendemos por racismo estructural ese que surge, que nace, que se enraiza en la estructura del Estado, ¿verdad? En la estructura de la administración. Entonces, hay muchas leyes. Nosotros tenemos muchas leyes que favorecen una educación intercultural, unas leyes que favorecen la implementación de los estudios afro en la escuela, pero eso no deja de ser leyes que se quedan en letra muerta, que no se implementan, que no responden a la realidad. Y entonces eso genera un elemento grande que se llama racismo. Entonces, el racismo es un problema estructural para nosotros, los negros, las negras, para los estudiantes, porque no permite que hayan unas relaciones asimétricas, unas relaciones paritarias entre los sujetos. Por ejemplo, ahora que Francia Márquez aparece en la esfera política, en el Distrito Capital se dispararon los casos de racismo y discriminación. Entonces, el racismo estaba adormecido de alguna manera, pero sale a flote ahora que aparece una sujeta negra en la escena política diciendo que tiene inteligencia, que tiene pensamiento y que tiene postura política. Entonces, eso es un racismo estructural. Lo otro tiene que ver con la formación docente. Las facultades de educación no han pensado una educación desde los grupos étnicos. Las facultades de educación en Colombia están pensadas desde una educación eurocentrada y por tanto los docentes, los licenciados que salen no tienen la perspectiva, no están formados para atender la diversidad, no conocen, no se ocupan de leer sobre los estudios afro. Entonces ahí hay unos problemas serios que corresponden a una práctica racista que se maneja sobre todo en esta ciudad
y desde aquí de Bogotá pues se refleja todo lo que es el país, ¿no? ¿En qué consiste la Cátedra de Estudios Afrocolombianas creada por la Ley 70 de 1993? La Cátedra de Estudios Afrocolombianos es una herramienta pedagógica que insta a los colegios a implementar, a enseñar, a proponer los saberes, la cultura, los aportes, las ciencias, la literatura de los afrocolombianos y de los africanos, lógicamente. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos es una herramienta contra el racismo. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos es la apuesta intercultural que le hace el pueblo negro a lo urbano, a la ciudad. Es decir, que nosotros tenemos un sistema de educación que se llama etnoeducación. Y de la etnoeducación surge un elemento grueso, una herramienta que se llama Cátedra de Estudios Afrocolombianos, donde expresa el sentir, las producciones históricas, las producciones intelectuales de los negros en este país y de los negros en Latinoamérica y en el mundo. Quiere decir que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos también es la posibilidad que tiene el pueblo no negro de conocer, de abrir la escuela, de posibilitar otras pedagogías, otras ciencias, otros saberes en la escuela, ¿sí? Porque la escuela es homogeneizante, siempre enseña lo mismo, los mismos temas y ya sabemos desde dónde, machista, clasista, blanca. Y entonces la Cátedra de Estudios Afrocolombianos lo que hace cuando entra a la escuela es abrir otro horizonte de sentido para mirar una escuela contrahegemónica, contra el racismo, una escuela no clasista, ¿sí? Entonces es una gran posibilidad que tienen los maestros y que tienen las escuelas para enseñar de otra manera, para buscar una forma de ser y hacer escuela de manera distinta. ¿Existe una real implementación de esta cátedra en los niveles de educación preescolar, básica y media en el distrito? No existe porque no hay voluntad política. Solo hasta ahora se están haciendo intentos de implementar. Se están haciendo esfuerzos para implementarlo. Pero imagínense, la Ley 70 del 93 y hasta hoy no hay un solo colegio en Colombia donde se haya implementado en su totalidad la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, por falta de voluntad política, por el racismo estructural que tienen las instituciones y con ellas sus dirigentes. Producto de su amplia experiencia, ¿cuáles son los hallazgos más importantes durante las jornadas con enfoque intercultural en las aulas? Sí, nosotros hemos realizado varias cosas. Lo primero es que hemos conformado un colectivo de maestros y maestras negras que se piensan la escuela, que piensan la pedagogía y piensan cómo implementar la cátedra. ¿Cuál sería entonces el aporte que la cátedra podía hacerle a la escuela cuando entra en ella? Y yo hago parte de una cosa que se llama Red de Maestros tras los hilos de Anansi, que es una red de maestros investigadores que se reconocen maestros, por un lado investigadores, por otro lado maestros insumisos, que luchan contra el racismo, que luchan contra la discriminación. Y en ese sentido hemos pensado que no basta enseñar los temas afro, es decir, no basta que tú le enseñes a un niño la trata transatlántica, la cultura de San Andrés, qué sé yo. Hay que pensar el elemento pedagógico, el qué y el cómo y el para qué. ¿Qué sentido tiene para los niños negros? ¿Qué sentido tiene para los niños no negros la enseñanza de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos? Y en todo caso, el sentido tiene que ser un sentido crítico, ¿verdad? Un sentido que le permita a los estudiantes cambiar esa actitud sumisa, esa actitud colonial que tienen frente a la escuela. Yo creo que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, la experiencia que yo tengo es que ha servido para descolonizar la escuela, para descolonizar el ser
del sujeto que lo recibe. Y creo que eso es un elemento esencial para convertir al niño o a la niña que recibe la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en un sujeto crítico, ¿verdad? De su realidad, de su contexto, de la población negra, de la política, de cómo ha sido invisibilizado, de cuáles han sido sus aportes. Entonces, en ese sentido, me parece que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, las instituciones educativas, tanto a nivel superior como en básica, deberían de ponerle mucha atención, porque esto hace que la cátedra posibilite mejores condiciones de vida digna para todas las personas. Yo quiero hacer un llamado a las entidades públicas, a la sociedad en general, que el racismo y la discriminación no genera confianza, que el racismo y la discriminación nos divide como sociedad. Yo creo que esta sociedad no se puede pensar igualitaria, que esta sociedad hay que pensarla intercultural, en donde todas las poblaciones tengan posibilidades, en donde el conocimiento no esté en manos de un solo grupo blanco mestizo, sino todo por el contrario. Esta sociedad debería de pensarse más en términos de reconocer y de creer en los saberes ancestrales de los grupos étnicos. Muchas gracias. Soy Jesús Alberto Grueso, antropólogo, investigador social afropacífico, oriundo del municipio de Timbiquí. ¿En cuál nivel de educación para las comunidades afrodescendientes en el distrito se ha centrado tu experiencia? Podríamos decir que en todos los niveles, en el entendido de que las personas afrodescendientes pues generalmente llegaban a Bogotá desde el Pacífico, desde la periferia, en busca de oportunidades casi siempre relacionadas con la educación. La gente llegaba generalmente con ciclos completos de educación secundaria o próximos a cerrar esos ciclos para luego ingresar a la universidad. Los afrodescendientes terminaban la universidad generalmente en carreras como derecho o licenciaturas, y cuando habían las condiciones eventualmente hacían una especialización. Bogotá tenía la ventaja comparativa que la oferta escolar y universitaria contemplaba los centros de formación nocturnos, con los cuales habría la opción del rebusque o el trabajo formal. Esta ventaja comparativa no la tenían muchas ciudades, por eso Bogotá era una ciudad que tenía esas características de acoger a los afrodescendientes. Ahora hay una generación de descendientes de afrocolombianos que nacieron en el distrito y que inician sus procesos desde el preescolar. Es una situación totalmente distinta. Entonces las relaciones sociales de estos niños son distintas. Son niños urbanos que han vivido en vecindarios urbanos, han compartido colegios con otros niños no afros, tienen centros de atención, modelos educativos que ya incorporan, digamos, todo lo que tiene que ver con la etnoeducación. Y ahora estos niños obran probablemente con menos desventajas que sus padres cuando llegaron al distrito de Bogotá. ¿Cuáles son los principales desafíos y acciones a implementar para superar las barreras de acceso de personas de las comunidades afrodescendientes a la educación superior? Bueno, partamos por la educación, que en su deber ser debe obrar como una política pública para, primero, el desarrollo de las comunidades afrocolombianas respecto a su identidad, que la gente se identifique, que conozca sus orígenes, que conozca la historia de África, cómo se llegó, su papel en la historia, la esclavización, la participación en la construcción de la nación. Y segundo, que la enseñanza de esta identidad y estas culturas se haga a través de sistemas de educación, independientemente de su pertenencia étnica. Que ese proceso de enseñanza permita ver la valoración de todos los sujetos que conforman la nación y que sirva como un dique, una barrera para eliminar los prejuicios y el racismo en sí mismo. De hecho, hay unos desafíos y unas barreras que son muy importantes de reconocer y todos deben estar orientados a romper los paradigmas del racismo que son muy fuertes en Colombia en contra, por ejemplo, de los niños o de las niñas afros y de la comunidad afro en general.
Hay que promover debates abiertos sobre el racismo en la escuela y sobre las políticas de educación, porque estos debates no parecen avanzar. La educación debe servir entonces como un instrumento para construir sociedades igualitarias. Implica esto también construir indicadores de información desagregada por etnias, por cuanto las carencias de estos indicadores se constituyen, pues digo muchas veces, en una excusa o en una razón para la negación. Pienso que se debe reconocer la existencia de las desigualdades, pero reconocerlas debe ser para combatirlas. Hay una negación institucional que hace parte del racismo estructural, el cual consiste en ocultar la existencia de las desigualdades y del racismo hacia la población afrodescendiente. En términos generales, creo que se debe ampliar la participación de la sociedad en la educación. Abrir las puertas de la educación implica incrementar las oportunidades, la oferta educativa y la calidad, pero esto hay que hacerlo a lo largo de la vida para que cada una de esas etapas sea suficientemente atendida desde la demanda y desde la oferta. Hay que conectar la educación con la oferta laboral y con los emprendimientos que tienen pendientes los afrodescendientes en el distrito. ¿Crees que la educación dirigida a las comunidades afrodescendientes deba tener un enfoque diferencial? ¿Cómo lo imaginas? Bueno, la educación dirigida a las comunidades afrodescendientes, al igual que el conjunto de los procesos educativos en Colombia, pienso que debe desarrollar conocimientos generales y actitudes que prepare a toda la sociedad para comprender, adaptarse y participar en condiciones de igualdad, porque esto es una sociedad plural y una sociedad multicultural. Entonces, como tal, debe enfocarse la educación en principio. De hecho, los afrodescendientes tienen unas historias particulares. Ese conjunto de eventos que contienen las culturas de la diáspora, esas ancestrías deben reafirmarse en el hogar, en la sociedad y en los procesos educativos que tienen las instituciones que construyen los afros en las ciudades y en el campo, en la escuela y en todos los procesos de formación en los que participan. La formación de los afrodescendientes debe reconocerlos, como un colectivo con especificidades culturales, como naciones y que comparten un déficit histórico de inclusión. Esto debe reflejarse en los currículos de educación, donde, entre otras cosas, debe reconocerse a los afros en sus raíces y en su identidad. Esos procesos deben profundizar la política educativa de los afrodescendientes para el mejoramiento del acceso, la calidad, la permanencia, la pertinencia, ampliando la acción etnoeducativa como una razón de ser y como un propósito que tienen estas nuevas sociedades. Por ejemplo, los planes de desarrollo dice que se debe impulsar acciones afirmativas en la etapa universitaria y fomentar las investigaciones sobre temas etnoculturales para fortalecer la cátedra y fomentar la formación de etnoeducadores. Pero más allá de lo que dicen los planes de desarrollo, la concreción de esas propuestas no se hacen visibles, no se han hecho visibles durante la ejecución de todos esos planes de desarrollo, donde el componente étnico siempre se queda en el regazo. De hecho, se deben definir políticas públicas diferenciales con programas específicos de atención a la niñez, tanto en el distrito, podríamos decir, como en otras zonas rurales y en otras zonas urbanas del país, que incluyan, para poder acoger a los niños en las instituciones, procesos de salud, nutrición y estrategias contra el maltrato y el trabajo infantil, por ejemplo. Como perspectiva para el análisis de las comunidades afrodescendientes, pienso que es necesario empezar a pensar la etnoeducación desde ese mundo anclado en África precolonial. La etnoeducación afrocolombiana creo que es un sistema de educación endógeno, por lo menos debe partir de ese proceso de educación endógeno. Ese proceso tiene unas prácticas educativas propias y ancestrales que contienen las cosmovisiones, los lenguajes, las relaciones con el universo y las espiritualidades ancladas en toda la cultura que se trajo con la diáspora y que estaba conformada por todos los saberes que trajeron los africanos aquí a las Américas. Esos sistemas de conocimientos eran de naturaleza empírica, fueron los que sirvieron como instrumentos indispensables para la adaptación y para sobrellevar los cambios drásticos a los que fueron sometidos los hombres, las mujeres y las niñas y los niños. Eso debe ser reconocido a través de los procesos etnoeducativos. Podemos pensar el diagnóstico de la educación afrocolombiana a partir de sistemas de educación propios, sistemas de educación endógenos, donde se reconozca qué fue lo que se trajo, qué es lo que tenemos de lo que se trajo, qué es lo que sabemos
qué es lo que podemos compartir. La etnoeducación, pienso que en su deber ser, debe hablar también como una política pública para el desarrollo de las comunidades afrocolombianas respecto a su identidad. Se debe entender ahí entonces que la enseñanza de esta identidad y de estas culturas se haga a través de sistemas de educación, independientemente de su pertenencia étnica también, que permita la valoración de todos los sujetos que conforman la nación. Y que estos procesos de educación sirvan como un dique, como una barrera para la eliminación de los prejuicios y el racismo. La educación está precedida entonces por prácticas educativas ancestrales, como ya se dijo, ¿no? Y esos sistemas de saberes endógenos se deben reproducir en el establecimiento, en la escuela. Podríamos entonces pensar que la educación es un arma política también para la subversión de esos procesos educativos hegemónicos. En Colombia solo había una educación, la educación oficial. La educación oficial estaba cargada de prejuicios, de racismos, reproducía la supremacía racial y estaba en manos de una élite política, económica y católica que buscaba prolongar los propios privilegios. Entonces el modelo educativo y la educación en sí es la oposición a un modelo colonialista y católico que profundizó el racismo. Ese modelo colonial constituyó la educación en un instrumento de poder, hizo que la educación se constituyera en un elemento de poder para humanizar, cristianizar, civilizar y obedecer. Pienso que ahí está contenida la importancia que tiene la educación, que es la valoración de la historia y la confrontación de varias historias donde una tenía fundamentalmente la supremacía sobre otra historia. ¿Cuáles son los principales aportes de los docentes afrodescendientes en el campo de la educación? Bueno, hay un reconocimiento generalizado acerca de la valoración de los afrodescendientes respecto a ciertas ramas del conocimiento. Para este caso específico, respecto a la docencia. Desde el departamento del Chocó, por ejemplo, hay un referente de la educación, de los educadores, como personas muy importantes al interior de sus comunidades y por fuera de ellas también. Salió masivamente mucha gente del Chocó a apoyar procesos de educación en otras partes del país. Esos procesos de educación de los maestros, aportaban conocimientos ancestrales que de una vez enriquecían la cultura nacional y, pues de hecho, se reconocían en la diferencia. Era otra forma de entender el mundo y otra forma de explicar el mundo. Podríamos hablar de una élite intelectual que construyó un discurso desde la educación a partir de la definición de la autonomía, la dignidad y la libertad también. Por ejemplo, podríamos mencionar allí a insignes educadores y personas muy importantes como Diego Luis Córdoba, que del pensamiento anticonfesional definía la educación como una práctica de la dignidad. Por su parte, Rogelio Velasco fue un pionero de la educación y él hablaba de la educación propia. Desarrolló un discurso educativo centrado en la descripción de las precarias situaciones en que los chocuanos y toda la región del Atrato, por ejemplo, se vinculaban a los procesos de formación escolar. Él era un contestatario a ese modelo hegemónico, como lo fue también Miguel Antonio Caicedo, con una propuesta de educación para su gente de uno, decía él, ¿no? Que era una educación a partir de parir a África desde la escuela. Y pues qué hablar de Manuel Zapata Olivella, ¿no? Que fue un profesor de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en este país, lo planteó en el marco del segundo Congreso Internacional de Cultura Negra, donde presentó una proposición para que oficialmente se incorporara la enseñanza de la historia de África en la escuela primaria y secundaria para ese tiempo. Él exigía de los maestros en la escuela, independientemente de su pertenencia étnica, los mayores esfuerzos para que pudieran explicar la presencia de África en América, particularmente la presencia de África en la escuela aquí en Colombia y la presencia de las comunidades afrodescendientes en la construcción de la nacionalidad, ya desde una posición pues integral que tomara en cuenta también los aspectos económicos, sociales y culturales de esas sociedades. En resumen, ha habido una importancia histórica en Colombia sobre el papel de los afrodescendientes alrededor de la escuela, que ha sido muy importante para todas nuestras comunidades. O sea, el profesor es un símbolo y es un símbolo muy importante en las comunidades porque representa el conocimiento, el saber y la prolongación pues, de la vida cultural misma en cada una de las comunidades. Eso se ha trasladado a todos los sitios donde pues, recibieron con muchos éxitos a los educadores afrodescendientes
que fueron muchas veces persistentemente convocados por las normales, donde aprendieron las metodologías de enseñanza. Eso ha sido un aporte muy significativo y muy reconocido en los tiempos en todo el país. ¿Crees que existen barreras para las carreras de los docentes afrodescendientes en el sistema educativo? De ser así, ¿cómo superarlas? Bueno, son las mismas barreras del racismo, ¿no? Del racismo estructural, que contiene en sí mismo la falta de oportunidades para ingresar a la carrera docente. La falta de oportunidades, eso implica cerrar las brechas, implica políticas de acción afirmativa, implica, por ejemplo, ley de cupos, como se han dado en otros sectores poblacionales. Y a este respecto ha habido algunos avances, eso es innegable, pero lo que se requiere es mayor democratización de las oportunidades para hacer más fácil el acceso a esos cupos de los educadores, de los docentes. Porque es que la educación es un concepto complejo que hay que transfigurar y repensar para poder entenderlo, digo yo, desde diferentes perspectivas y desde las acepciones posibles, ¿no? Por ejemplo, podría pensar que Siloénno hace referencia a un pueblo, solo para poner un ejemplo de lo que implica la educación. Los descendientes de África en Colombia constituyen o podrían constituir lo que políticamente o antropológicamente o culturalmente se definiría como un pueblo. Nosotros podríamos preguntarnos si somos un pueblo culturalmente unificado y si durante el proceso de la trata se configuraron las condiciones necesarias para identificarnos y defendernos como un pueblo. Ahora, no se trata de problematizar los alcances de la educación afrocolombiana, por cuanto en sí mismo es un resultado político que con sus falencias y sus avances sustenta las luchas por construir un concepto de identidad. Eso lo hemos buscado los afrodescendientes. Y eso lo hemos buscado porque es una opción que obra contra el racismo. Ha obrado como un contrapoder frente a la geopolítica de los saberes hegemónicos y ha obrado también como un instrumento para contrarrestar y luchar contra la supremacía de un modelo único de educación. O sea, nosotros reconocemos en la etnoeducación un instrumento muy valioso, donde, por ejemplo, la primera conquista de la educación es la reconstrucción de la historia. Eso es supremamente importante, porque esa historia, desde la perspectiva colonial, católica y patriarcal, negó al sujeto social afrodescendiente, particularmente a las mujeres, sujetos de múltiples discriminaciones en tanto el modelo colonial que excluye al otro, especialmente a las mujeres, se conecta con el patrón racista y desencadena en el sistema patriarcal y sexista desmontar estereotipos y prácticas racistas. Esa es una de las ventajas y una de las oportunidades que nos permite una educación, una etnoeducación. Entonces, las narrativas modernas coincide frecuentemente acerca de que la escuela es un escenario prevalente donde con mayor vigencia se reproduce el racismo. Todos nosotros sabemos que en la escuela se reproduce el racismo, pero es la educación la que debe armarse de múltiples estrategias para tener la capacidad y romper con los estereotipos y prácticas racistas que se fermentan en la escuela y desde allí trascender a la sociedad. Es un continuum escuela-sociedad. La educación entonces nos permite también ver los profundos cambios que hay en la sociedad, donde hay múltiples sistemas de saberes. La educación se ha convertido también en una práctica de la libertad. Podríamos revisar a Freire acerca de la pedagogía del oprimido, pues plantear la opción de superar las contradicciones entre el oprimido y el opresor a partir de la confrontación entre los contrarios. Y la educación lo que hace es eso, poner en una balanza los sistemas de conocimiento y los sistemas del saber. La educación afrocolombiana confronta diferentes escenarios y construye una nueva visión de la historia, donde el pensamiento es un acto de liberación y desde el pensamiento como un acto de liberación, el deber ser de la educación es romper las relaciones asimétricas que contiene un proyecto enajenador. Entonces uno podría preguntarse muchas cosas a ese respecto, acerca de cuál es el papel de la escuela en estos procesos de educación. ¿Cuál es el lugar que ocupa la diversidad étnica en la escuela? Para poder profundizar entonces lo que nos hace falta. ¿Ya? Falta profundizar, por ejemplo, en estudios que lleven a la escuela a preguntarse sobre la insumisión de los africanos y su pensamiento cargado de identidad y de búsqueda de libertades. Porque siempre nos han presentado como los manumisos,
y eso no corresponde a la otra realidad histórica, a la otra historia que se cuenta desde adentro. Se debe entonces a partir de ahí recuperar todos esos elementos culturales fragmentados, profundizar sobre los fenómenos relevantes de las luchas por las libertades y sobre los estudios sobre la enajenación. Eso es muy importante. También que se indague sobre los conceptos alrededor de las libertades, la enajenación y sobre la subversión como un arma política legítima que usó la juventud africana en busca de sus libertades. La educación, entonces, pienso yo que debe apoyarse en el psicoanálisis para sublimizar el sujeto afrodescendiente, para ponerlo por encima de donde siempre ha estado, apoyarse más en la etnografía, en la antropología visual, lograr la reconstrucción simbólica, la reelaboración de las historias propias de los pueblos nuestros, que quieren contar una historia diferente a la que siempre se ha contado desde un punto de vista y desde una óptica diferente a los intereses nuestros. Entonces yo pienso que más allá de la ley, que contiene un dispositivo respecto a la educación, por ejemplo, es necesario revisar si los maestros disponen de unos lineamientos concretos en los currículos y en los proyectos educativos donde se reconozca la historia de la diáspora africana en Colombia y que esos instrumentos se pongan al servicio de las sociedades afrodescendientes, tanto en el distrito de Bogotá como en los territorios. ¿Cómo pueden involucrarse el medio ambiente, el proceso productivo y toda la vida social y cultural de las comunidades afrodescendientes en un modelo pedagógico? Bueno, esta es una pregunta compleja. Es una pregunta compleja por la naturaleza misma, o sea, por la relación que existe entre la naturaleza y la cultura en las sociedades nuestras, en las sociedades afrodescendientes. Y yo pienso que existe como una relación simbiótica entre estas comunidades, los territorios, la naturaleza y los recursos. Pues es en el territorio donde se reproduce la vida cultural de la gente. Y yo podría poner un ejemplo, el ejemplo del agua. El agua, ¿qué es el agua? El agua no es solamente el agua como la vemos allí, ¿no? Como la percibimos, porque en las comunidades nuestras el agua tiene diversas formas de verse. El agua es el río, el agua es la quebrada, el agua es el estero, el agua es el humedal, el agua es el mar, pero el agua también es la vida. Es la única razón por la que estamos vivos. Ese ejemplo podríamos poner también con el bosque. ¿Qué es el bosque para una comunidad nuestra en el Pacífico, por decir algo? El bosque es muchas formas de discutirlo, de verlo y de percibirlo. El bosque es el manglar, pero el bosque también es el natal. Y hay el bosque de loma, el bosque de firme, el bosque de montaña, el bajito, todas las formas de percibir lo que es boscoso, ¿ya? Entonces hay una relación muy fuerte entre el medio ambiente, los ecosistemas y las comunidades. Por ejemplo, nuestras comunidades tienen unos orígenes asociados a las economías de enclave, las economías extractivistas, por ejemplo, la minería. Hay una relación íntima entre la minería y las sociedades nuestras. Las sociedades nuestras reconocen la minería, conocen todos los procesos mineros. Las sociedades nuestras del Pacífico, por ejemplo, que están en zonas mineras, conocen todos los procesos mineros, identifican un canal fósil, identifican muchas formas en relación con esa temática. Entonces hay una relación muy fuerte y muy directa entre la minería y las comunidades. Te pueden identificar un canal pequeño, te pueden identificar por apiques, lo que significa un sistema de socavón o un sistema de achicas donde se congrega la familia extensa y allí hay una cohesión social que hace parte, digamos, del conjunto de la sociedad y está íntimamente ligada con una práctica ancestral y con la naturaleza misma, ¿ya? Entonces hay una relación entre la cultura, el medio ambiente intrínseca, y es una situación que es simbiótica, muy fuerte y muy ligada a la vida misma de cada uno de los residentes del país. Esas historias se reproducen a otro nivel en las ciudades como Bogotá, pero sigue siendo un referente, ¿ya? El medio ambiente, los procesos productivos y la vida social y cultural de las comunidades como un continuo que no se despegue el uno del otro, que van muy unidos y que hacen una simbiosis perfecta.
Este podcast se realizó en el marco del convenio interadministrativo número 1611 de 2021, suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes y Dartes y la Universidad Nacional de Colombia, con la participación de la Comisión Consultiva Distrital de Comunidades Negras y Afrocolombianas a través de la Fundación Cultural Colombia Negra. Soy Edelmira Maza Zapata, artista plástica, bailarina y maestra de danzas de la Fundación Instituto Folclórico Colombiano Delia Zapata Olivella. Estamos aquí con Esperanza Biojó, artista, investigadora, realizadora y directora de la Fundación Cultural Colombia Negra. Agradecemos a la Comisión Consultiva Distrital, a la profesora Fanny Quiñones y al doctor Jesús Alberto Grueso por acompañarnos en este episodio, al Instituto Distrital de las Artes y Dartes con el programa Culturas en Común de la Subdirección de Formación, la línea de grupos étnicos de la Subdirección de las Artes y a la Universidad Nacional de Colombia con la Radio UNAL y la Facultad de Artes de la sede Bogotá. Desde los primeros tiempos de la sociedad humana, la raza negra ha tenido la fama privilegiada de ser buena para el trabajo en cualquier área y jornada.